Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro quinto video. Mi nombre es Jefferson Bustamante. Y el mío, Néstor Vázquez. Nosotros somos de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Ingeniería en Telemática. El tema del día de hoy es campo magnético. Además vamos a tratar sobre la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo. ¡Corre video! Campo magnético. Es el campo invisible que ejerce una fuerza magnética en sustancias que son sensibles al magnetismo. En cualquier punto está especificado por dos valores, que es la dirección y la magnitud. Por lo tanto, podemos concluir que un campo magnético es un campo vectorial. También podemos decir que el campo magnético es producido por cualquier carga eléctrica. Estas cargas son producidas por el movimiento de los electrones. Para poder calcular un campo magnético tenemos la siguiente fórmula, donde campo magnético es igual a la fuerza sobre la carga por la velocidad, donde la unidad de medida del campo magnético es Tesla y está definida por Newton, la carga está en Coulomb y la velocidad en metros sobre segundos. También podemos decir que un campo magnético bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Trazamos un plano cartesiano, el eje de las X y el eje de las Y, donde la velocidad es igual al campo magnético. En este caso trazamos un ángulo desde el eje de las X, lo llamamos θ. En este caso sería por el seno de dicho ángulo. Magnetismo. El magnetismo o energía magnética es un fenómeno por el cual los objetos ejercen una fuerza de atracción o repulsión sobre otro material. Entre los materiales conocidos que tienen las propiedades magnéticas encontramos al hierro, el níquel, el cobalto, de las cuales está compuesta los imanes. Campo magnético terrestre o también llamado campo geomagnético. La Tierra posee un poderoso campo magnético, como si el planeta tuviera un enorme imán en su interior, cuyo polo sur estuviera cerca del polo norte geográfico o viceversa. Los polos magnéticos terrestres reciben el nombre de polo norte magnético y polo sur magnético. Su magnetismo real es el opuesto al que indica sus nombres. La posición de los polos magnéticos no son constantes y muestran notables cambios cada año. Podríamos decir que cada 960 años las variaciones en el campo magnético de la Tierra incluyen el cambio de la dirección del campo, provocando un desplazamiento de los polos, donde tiende a trasladarse hacia el oeste a razón de 19 a 24 kilómetros por año. En la siguiente imagen podemos observar las líneas del campo magnético terrestre, donde las líneas de color azul son las que apuntan hacia el centro y las amarillas apuntan hacia afuera. El eje de rotación de la Tierra está centrado y en el vertical, y las densas agrupaciones de las líneas que se encuentran en el centro forman el núcleo de la Tierra. Campo magnético uniforme. Se dice que el campo magnético más simple es el campo magnético uniforme, el cual es aquel que no cambia ni de magnitud ni de dirección. Es difícil calcular un campo magnético extenso o de gran medida, ya que a este no presenta la característica de ser uniforme. Por otro lado, tenemos un campo magnético de dos piezas paralelas con polos opuestos, de la cual podemos observar que las líneas centrales o que están dentro del centro del campo magnético están separadas por un intervalo regular, lo cual indica que el campo eléctrico es uniforme. También podemos observar que en el campo magnético se pueden presentar en los bordes o en las esquinas de cada placa, el campo magnético se bandea, es decir, no se encuentra en línea recta, simplemente tiene una inclinación hacia el lado el cual indica. En este caso sería el lado izquierdo y el lado derecho. Ambas sufren una bandeación.
Las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. Durante el siglo XVIII muchos científicos intentaron demostrar la relación que había entre electricidad y magnetismo, lo cual se demostró por medio de un experimento, el cual consistía en relacionar o unir una carga en reposo junto a un imán, lo cual comprobó que no tenía ninguna correlación o que no sufrían ninguno de los dos efectos el uno sobre el otro. En 1820, Hans Ørsted demostró mediante un experimento, el cual consistía en que un alambre se ponía al lado de una brújula y la cual experimentaba un cambio tan pronto como el alambre obtenía energía o carga eléctrica de una batería colocada a los extremos de dicho alambre, lo cual generaba un campo eléctrico el cual interfería con la brújula. Esto demostró que la corriente eléctrica produce un campo magnético, lo cual interfiere con el polo de la brújula. La ley de Dio y Sarwar. Tras el descubrimiento de Ørsted de que una corriente eléctrica producía un campo magnético, los científicos Ampere, Dio y Sarwar llegaron a realizar experimentos de dicho experimento anteriormente ya mencionado, y de lo cual lograron obtener una ley general, la cual es esta. Además, cabe resaltar que esta ley es análoga en el magnetismo a la ley de Coulomb. Un campo magnético que ejerce influencia sobre un electrón, carga menos E, que cruza el campo perpendicularmente con velocidad igual a la velocidad de la luz, C igual 300 millones de metros sobre segundo, tiene un vector fuerza de intensidad de 1 newton. ¿Cuál es la intensidad de este campo magnético? De los datos obtenidos del enunciado, podemos decir que tenemos una fuerza de 1 newton, una carga del electrón, que está dada por valor absoluto, nos viene a dar 1.6 por 10 a la 19 menos 19 coulombs. Una velocidad, como ya dijimos antes, era la velocidad de la luz, de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Nos pide calcular el campo magnético de dicha partícula. Entonces, tenemos el campo magnético va a ser igual a fuerza sobre valor absoluto de carga por la velocidad. En este caso el valor absoluto ya lo hemos obtenido, en este caso vendría a ser menos, pero al pasar acá ya viene a estar con signo positivo, sea positivo o negativo. Sustituimos los valores en la ecuación. Tenemos B va a ser igual a la fuerza, que como ya dijimos es 1 newton, sobre la carga, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por, utilizamos los paréntesis como multiplicación, y tenemos 3 por 10 a la octava metros sobre segundo. Resolviendo la ecuación nos va a dar como resultado que el campo eléctrico va a ser igual a 2.08 por 10 a la 10 Tesla. En un campo magnético de intensidad 10 cuadrado Tesla, una partícula con carga de 0,0002 coulombs es lanzada con velocidad de 200.000 metros sobre segundo en una dirección que forma un ángulo de 30 grados con la dirección del campo magnético, como lo indica la figura. ¿Cuál es la intensidad de la fuerza magnética que actúa sobre la partícula? Del enunciado obtuvimos los siguientes datos. Un campo magnético de 100 Tesla, una carga de 0,0002 coulombs, una velocidad igual a 200.000 metros sobre segundo y un ángulo de desviación desde la velocidad hasta el campo magnético de 30 grados. Nos pide calcular la fuerza. En este caso nos serviremos de la fórmula del campo magnético, que dice que es igual a la fuerza sobre el módulo de la carga por la velocidad multiplicada por el seno del ángulo. En este caso lo llamaremos θ.
Ahora simplemente vamos a despejar la fórmula para sacar la fuerza. Fuerza va a ser igual al vector del campo magnético multiplicado por el módulo de la carga por la velocidad, y esta a su vez multiplicada por el seno del ángulo θ. La fórmula nos va a dar, sustituyendo campo magnético, es 100 Tesla multiplicado por el módulo de la carga, que es 0,0002 coulombs, y este a su vez multiplicado por la velocidad, que es 200.000 metros sobre segundo. Y por último, este será multiplicado por el seno del ángulo. En este caso será el seno de 30 grados. Ahora simplemente deberemos reemplazarlo y obtendremos un resultado. En este caso nos ha dado 2000 newtons.